Bienvenidos a De Acuerdo, uno de los programas que nosotros queremos que ustedes vean en el marco del 10º aniversario de este programa, es el que tuvimos con el exalcalde Fernando Chumaceiro. Fernando Chumaceiro fue el primer alcalde de Maracaibo, electo por el pueblo en el año 1989, y una de las cosas que nosotros tenemos que decir para reivindicar su gestión es que fue un alcalde que pensó en la Maracaibo del futuro, que comenzó a sentar las bases de un proceso de planificación que permitiera que Maracaibo pudiera ser una mejor ciudad. Chumaceiro fue el primer alcalde que tuvo la ciudad de Maracaibo electo por el pueblo. Antes se elegían concejales, de quienes salía el presidente del consejo, que hacía las veces del poder ejecutivo también en el municipio. Por cierto, en estos días estuve leyendo un libro donde estaba el Palacio Municipal Viejo, y uno dice, tan hermoso que era ese palacio, y además no era tan viejo, porque lo hicieron en 1928 y lamentablemente lo tumbaron para hacer el edificio donde hoy está la alcaldía. Pero ¿por qué nos metimos en casa de Fernando Chumaceiro? En primer lugar, porque estamos celebrando el Día de la Ciudad. También estamos celebrando el aniversario del programa De Acuerdo y también el aniversario de la Fundación Maracaibo Posible. Y hemos decidido entrevistar a algunas personalidades acerca de lo que ellos perciben de Maracaibo, cómo la vieron en el pasado y cómo aspiran que Maracaibo sea hacia el futuro. Fernando Chumaceiro también fue presidente de Corpo Zulia, fue concejal, fue alcalde y bueno, hoy está conversando con nosotros. Así que bienvenido al programa De Acuerdo, Fernando. Vamos a empezar por hablar de la ciudad. ¿Qué es para ti Maracaibo? Bueno, para mí Maracaibo es un espacio muy especial. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy envejeciendo y quisiera morir también en Maracaibo. Yo no podría vivir en ninguna otra ciudad del mundo, por muy bella que pudiera ser, sino aquí en esta ciudad. Fernando, la Maracaibo de ayer, ¿qué rescatas tú de la Maracaibo de ayer? Quizás lo que viene primero a mi memoria es un deseo de avanzar, un deseo de mejorar, un deseo de crear cosas nuevas. Es como una ciudad que trata de empinarse cada vez por un nivel más alto que aquel en el cual se encuentra. Y yo creo que los maracuchos, a mí me gusta la palabra maracucho, creo que tiene más fuerza que maracaibero o cualquier otra. Cuando nace ya nace con eso entre la sístole y el diástole. Está el deseo de empinarse por encima de las dificultades y participar en la construcción de una ciudad cada vez mejor. El maravino tiene que ser, o el maracucho, como lo queramos llamar, muy creativo, ¿no? Porque somos la primera ciudad en muchas cosas. La primera ciudad con un banco, la primera ciudad con electricidad, la primera ciudad con cine, bueno, la primera ciudad en muchos aspectos, ¿no? Sí, bueno, eso es efectivamente así como tú dices. Yo me imagino o pienso que el hecho de haber estado Maracaibo durante mucho tiempo un tanto aislada del resto del país hizo que Maracaibo tuviera que ensimismarse, es decir, que salir a buscar soluciones, no a pedir que se las dieran. Y quizás allí hay, en esa cultura de vida, hay ese elemento que el zuliano tiene de abrirse camino, de crear sus propias soluciones a los problemas que sufre. Y yo pienso que ahí hay un germen, esa no es la palabra exacta, una intención de avanzar, de ir cada día a un nivel más alto. Ahora, fíjate que no debe haber sido fácil, digo yo, porque
Maracaibo tuvo 3 fundaciones, lo que quiere decir que la primera fue devastada por indígenas, la segunda también, es decir, hubo toda una serie de problemas. Además, el clima es un asunto fuerte. Fíjate que ahorita estamos con un asunto de multas eléctricas por el incremento en el consumo, según la gente del gobierno nacional, y la gente en Maracaibo dice, pero bueno, ¿cómo nos van a poner límites a nosotros con el calor que hay aquí? No ha sido fácil armar una ciudad en un territorio tan difícil, ¿no? Sí, no ha sido fácil, realmente no ha sido fácil. Y eso le da más mérito, a mi juicio, al zuliano, porque el zuliano ha tenido, para llegar a donde ha llegado, ha tenido que empinarse por encima de las dificultades que muchas veces desde el gobierno nacional se le ha opuesto para evitar que el Zulia avanzara, como en efecto progresivamente en su proceso histórico ha avanzado. Yo pienso que el zuliano no se rinde. Tú has sido un luchador por la descentralización. ¿Vale la pena esa pelea? Sí, yo creo que sí. Uno no puede bajar la guardia, uno no puede entregarse frente a la adversidad. Dios nos dio, en el ser humano, al crearnos, nos dio las energías suficientes como para pasar por encima de muchos obstáculos, vencerlos y abrirnos hacia una vida más justa, más digna. ¿Qué es lo bueno de la descentralización? Lo bueno de la descentralización es que tiene un importante grado de libertad. Es decir, una parroquia, un barrio, una ciudad, un estado no puede estar dependiendo de lo que en su totalidad definan personas que no viven en ese ámbito o que tienen unos niveles de gobierno superiores. El ciudadano, lo más importante de un país no son sus presidentes, ni sus ministros, ni sus gobernadores, sino sus ciudadanos. Entonces el ciudadano tiene un derecho a opinar, a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo. ¿Qué se siente que te digan el primer alcalde electo por el pueblo, después reelecto? Yo tengo que decir que yo me acuerdo de todo el proceso, porque a pesar de mi muy corta edad, yo viví la campaña de Fernando cuando fue alcalde electo la primera vez, lo conocía cuando era concejal, hemos sido amigos, las familias hemos sido amigos, y yo recuerdo que cuando empezó esa campaña, año 1989, la cosa no estaba fácil. No estaba fácil. Cuando Fernando sale de candidato, realmente en ese momento no se le veía mayor posibilidad de triunfo, porque recuerdo que había otra candidata que tenía el eslogan "Mi alcalde", que era Gladys Farías de Macei, que lucía muy bien en las encuestas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lograste tú el apoyo de la gente? No sabría. No sabéis. No sabría decirlo, ¿no? Las funciones que yo había cumplido, las funciones públicas que yo había cumplido anteriormente, era diputado por el Estado Zulia, donde nada más que estuve un año en el Congreso, presidente de Corpo Zulia durante 14 años, 6 meses, 15 días y 12 horas, concejal durante 6 años, y cuando se creó la figura del alcalde, que era pasar de un ejecutivo colectivo a un ejecutivo individual, y eso le abría muchas posibilidades, como en efecto ha ocurrido. A mí me ofrecieron ser candidato a la alcaldía por la Democracia Cristiana, que ha sido siempre no el partido, sino la ideología que he profesado y que profeso.
Y bueno, entonces ganamos la elección. Había la posibilidad de una reelección, y bueno, y ahí estuve 6 años, y desde entonces no salí de la función pública. O sea, salí no fue porque me salí, sino porque hasta allí llegaron mis posibilidades de estar en el servicio público. Hay gente que dice que Fernando Chumacero perdió una oportunidad de ser gobernador del Zulia en el momento en que se presenta la decisión de Osvaldo Álvarez Paz de ser candidato presidencial, y uno leía las encuestas y era obvio que tú ganabas. Tan era obvio que tú ganabas que la que después resultó electa, que fue Lolita Nillar de Castro, no se me olvidan sus declaraciones donde ella decía: yo me voy a lanzar dependiendo de la decisión que tome el alcalde de Maracaibo. Si el alcalde de Maracaibo se postula, yo no me postulo. Si él no se postula, yo soy candidata, y se lanzó y ganó. ¿Perdió Chumacero una oportunidad? ¿O esa fue una demostración de que él tenía realmente una vocación de servicio y que sentía que había una obra inconclusa en Maracaibo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O no te entendiste con los dirigentes de COPEI y entonces en el momento en que se iba a definir quién iba a sustituir a Fernando en la alcaldía no hubo acuerdos? ¿Qué fue realmente lo que pasó? No, lo que pasó fue que yo me sentía en la obligación de cumplir el mandato que el pueblo me había dado. A mí, cuando el pueblo me eligió como alcalde, me dio un mandato y me impuso una obligación, la de ser alcalde durante el tiempo que la ley establecía esa función. Si yo abandonaba la alcaldía, no obstante que me había el pueblo nombrado para que fuera alcalde, y me iba a la gobernación, bueno, yo consideraba que iba a estar agarrado de una brocha, pero sin piso, porque lo que se terminara de hacer en la alcaldía se lo iban a atribuir a otro, y lo que yo pudiera complementar en la gobernación se le iban a dar al anterior gobernador. Y si el pueblo me eligió para que yo fuera alcalde durante 3 años, bueno, yo tengo que cumplir ese mandato. Y por lo tanto no voy a aceptar pasar a otro escalafón, así sea administrativamente más alto. Y cada vez estoy más convencido de que hice lo que debía hacer. Si yo preguntara a Fernando Chumacero, 6 años de gobierno de Maracaibo, ¿en qué cambió la ciudad? ¿En qué cambiaron los ciudadanos en tus 6 años de gestión? Bueno, es muy fácil contestarlo. Prácticamente fue un cambio total, porque antes el poder ejecutivo municipal era colectivo. Éramos, yo no recuerdo, 17 concejales. Entonces imagínense una presidencia de la República donde hay 17 presidentes. Bueno, eso es lo que hubiera ocurrido. Entonces el reducir el poder ejecutivo a una sola persona, con el riesgo de que o lo hiciera muy bien o lo hiciera muy mal, era preferible a exponerse a que 17 personas tomaran cada decisión que había que tomar cada día. Tenías que arrancar de cero, más o menos. Sí, arrancamos de cero. Es más, arrancamos de cero porque el periodo se iniciaba el 1 de enero del año correspondiente. Por lo tanto, el presupuesto para el año que yo iba a iniciar, tenía que hacerlo el Consejo Municipal anterior. El Consejo Municipal anterior no aprobó ningún presupuesto, no hubo presupuesto. La ley establece que cuando no hay presupuesto, como no puedes gobernar sin presupuesto, se reconduce el anterior. Entonces, yo llegué a la alcaldía con un presupuesto reconducido. Presupuesto reconducido que había tenido 300 algo millones de bolívares y 650 millones de bolívares de gastos. O sea, yo recibí una deuda.
y más que un presupuesto. Entonces, bueno, y entregamos 6 años después, porque eran 3 años y 3 años, 6 años después entregamos la alcaldía de Maracaibo con 7.500 millones de bolívares de presupuesto para el que iba a sustituirme, a continuar la función. Bueno, decirlo es fácil, pero lograrlo... Una preguntita que yo no sé si me podréis responder, Fernando. La gente se queja, la gente que trabaja para el municipio, para la gobernación, para la presidencia de la República, de que cuando termina la relación laboral pasan años para que les paguen. De hecho, en este momento hay gente en la alcaldía que va a buscar sus prestaciones que se produjeron hace 8 años porque terminó la relación laboral hace 8 años. ¿Vos pagabas eso al día? Al día, totalmente al día. Demostrame, ¿cómo es eso? Bueno, administrando como se debe administrar un presupuesto. Lo que no se puede, lo que no está en el presupuesto no se puede, no se debe ejecutar, salvo que sea una cosa de fuerza mayor. Y en todo caso, el que ejecuta tiene la obligación de proveer los recursos para el gasto que se va a hacer. O sea, que se puede decir que tú dejaste la alcaldía completamente saneada y que... Por supuesto, claro que sí, totalmente. Es más, quien me sustituyó a mí tuvo el presupuesto más alto que en ese momento había. Porque el presupuesto fue creciendo, cada año fue creciendo. Entonces resultó que el último presupuesto que yo aprobé, que no era para mi ejecutoria, sino para el próximo, era el mayor presupuesto en los 6 años que yo estuve allí. Continuamos con De Acuerdo, conversando con Fernando Chumaceiro, alcalde de Maracaibo en el periodo 1990-1996. Yo recuerdo de sus realizaciones, por ejemplo, la creación del Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana. Recuerdo los chumabuses, ¿se acuerdan? Toda la red maestra de transporte público que fue desarrollada en el gobierno de Chumaceiro y que la gente siempre jocosa de Maracaibo a esos buses les puso chumabuses. Esos buses respetaban las paradas. En esos buses no había esa música a todo volumen que la gente no se puede montar en un bus porque no, el chofer estaba formado y respetaba también al ciudadano. Eso es un asunto muy interesante que ojalá podamos volver a eso. Los corredores viales, por ejemplo, también son obra de esa gestión de Fernando Chumaceiro y muchas cosas de las que podríamos hablar. Yo creo que Fernando es un ejemplo de ciudadanía y por eso cuando sancionamos la ordenanza para la convivencia ciudadana en espacios públicos y privados en el municipio de Maracaibo, decidimos crear la orden Fernando Chumaceiro al buen ciudadano de Maracaibo. ¿Algún comentario rapidito acerca de eso, Fernando? Bueno, que tengo que darle gracias a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes, los concejales, por ponerme esa condecoración desde el punto de vista ético. Fernando, ¿cómo ves la ciudad hacia el futuro? Orador de orden, el Día de la Ciudad. ¿Qué percibes tú que tenemos que hacer para tener una gran ciudad hacia el futuro? ¿Tiene más futuro que pasado Maracaibo? Yo creo que cualquier ciudad debería tener siempre más futuro que pasado y creo que Maracaibo tiene los elementos para tener más futuro que el pasado, que tiene cosas realmente muy importantes. Todo depende de cuánto queremos a la ciudad, porque la ciudad para un pueblo es lo que la casa es para un individuo. Es algo que se respeta, es algo que se quiere, algo que tú aspiras que cada vez sea mejor, que cada vez sea más limpia, que cada vez hayan menos problemas, menos enfermedades, menos muertes, etcétera, ¿no? La ciudad no es un hotel donde uno entra y sale y no le importa qué es lo que está pasando.
toda la ciudad es la casa de todos y cada uno de nosotros, y por lo tanto tenemos la obligación de mejorarla. Y cada uno, hasta la persona que crea que es más insignificante en sí misma, puede hacer mucho por la ciudad. Y yo creo que todos tenemos la obligación de hacer mucho más de lo que estamos haciendo. ¿Qué mensaje le da una persona que está... Fernando tiene 80 años de edad, se puede decir, ¿verdad? Ya lo estoy diciendo. 80 años de edad, 80, ¿no? ¿Qué le puede decir Fernando Chumaceiro, con todo el bagaje de lo realizado durante toda su vida pública y privada, a los jóvenes de la Maracaibo de hoy? Bueno, yo le diría que un ciudadano debe querer a la ciudad como una persona quiere a sus padres. Yo creo que los ciudadanos ricos, pobres, doctores en cualquier ciencia, analfabetas, lo que sea, todo ciudadano tiene la obligación de hacer un esfuerzo para que la ciudad de alguna manera mejore. Que algo que no esté bien y él pueda de alguna manera contribuir a mejorarla, yo creo que nosotros todos tenemos la obligación de hacerlo, porque es la casa donde nosotros vivimos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ya debemos terminar el programa. Hemos estado invadiendo la casa de Fernando Chumaceiro. Vinimos con otros concejales para entregarle la ordenanza para la convivencia ciudadana en espacios públicos y privados del municipio, y yo aproveché para entonces hacer este programa y seguir conversando con una persona que ha dejado su impronta, su huella en la ciudad de Maracaibo y en todo el estado Zulia. Gracias, Fernando. Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo.